Buenas tardes, compañeros estudiantes. Pues de nueva cuenta les decimos de que esperemos que se encuentre bien con su familia. Y la otra, pues, es informarles de que en la última reunión que tuvimos antes de salir a vacaciones con la dirección de la escuela, ellos, pues, nos presentaron un panorama, pues, complicado en el turno vespertino, ¿no? Porque hablan de que muchos jóvenes, pues no están entrando a clases, hay mucha queja de algunos maestros. Y entonces, pues yo sí les pido a ustedes de que pues, no se desanimen, ¿no? A nivel nacional se nos habla de 4 estudiantes, un joven pues está abandonando los estudios, ¿no? Pues digo, es desesperante, pues digo, pues sí es cierto, hay crisis, no hay desempleo, hay un gran desempleo, hay una tristeza tremenda, las familias pues todos los días se hacen más pobres, pero pues digo, no, esto no los debe desanimar, digo, yo espero de que pues no le echen ganas y pues digo, estamos a un mes, a ver, 15 de junio empiezan los calendarios de exámenes finales, ¿no? Entonces estamos pues, a cerca de un mes de que esto termine en el semestre. Por la otra, pues iniciaríamos el día de hoy el bloque 3, ¿no? Que pues lleva como título la consolidación de los proyectos de nación, Porfiriato y Revolución, 1876-1917. Miren, ¿se acuerdan ustedes que en la última clase, cuando vimos la República restaurada, ya vimos de que pues hubo una tranquilidad en el país, ya no hubo tantos golpes de Estado, Benito Juárez y Lerdo de Tejada, pues tranquilizaron al país, de ellos no terminaron sus periodos, no. A de cuenta Juárez, pues no terminó su periodo, pues fallece en su última reelección de 1871, que se reelige, y muere en el 72, no. Pero hubo una tranquilidad, es decir, el país ya entró en un orden, y todo eso pues va a permitir de que a nivel mundial pues los países comiencen a mirar a México como una buena opción de invertir que sus capitales. En Europa, pues empieza un desarrollo industrial, ¿sí? Con la revolución industrial que se va a dar en Inglaterra, pues digo, Francia, Alemania, Holanda, pues hay un desarrollo industrial, hay una gran producción de productos. Entonces en Europa, pues empiezan a través de la venta de comercio, pues Europa comienza a ir acumulando una serie de capitales, y esos capitales pues no se van a comenzar a invertir en América, en Asia, en África, es decir, los países ven una buena opción de traer dinero, de sacar dinero de su país y venirlo a invertir a otros lados. Y entonces, pues ya lo vimos, Benito Juárez y Lerdo de Tejada, pues ponen la tranquilidad, ponen un orden, y en todos los países a nivel mundial, pues digo, comienzan a pensar de comenzar a decir, pues vamos a llevar nuestros capitales a México. Entonces, estaríamos viendo el porfiriato, ¿no? Comenzaríamos viendo el porfiriato, que sería la evidencia 1, el porfiriato en México, ¿no? Y comenzaríamos diciendo que en el año de 1876, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de que en 1872 pues fallece Benito Juárez y sube al gobierno Sebastián Lerdo de Tejada? Y entonces en 1876 pues Sebastián Lerdo de Tejada pues intenta otra vez volver a ser presidente de México, ¿no? Va a tratar de reelegirse. Ante esa situación, pues Porfirio Díaz, que también tenía ganas de ser presidente de México,
ya que desde 1871 había concursado para candidato a la presidencia, ¿sí? Pero Benito Juárez ganó las elecciones y entonces él pues, publicó un plan que se llama La Noria, en donde él pues trataba de rebelar al pueblo para que pues luchara en contra de Juárez, pero Benito Juárez pues, era bien aceptado en el país, es decir, se veía con buenos ojos este presidente, ¿no? Y entonces llega a la presidencia después de su muerte, pues Sebastián Lerdo Tejada, ¿no? En 1876, siendo presidente, Lerdo de Tejada, pues termina su periodo y él prepara su reelección. Y ahora sí, Porfirio Díaz, pues comienza a pensar de que él, pues también desea ser presidente de México, ¿no? Él considera que hizo los suficientes méritos, es una gente que, pues, luchó contra los franceses, luchó en el 5 de mayo en Puebla, en la batalla de Puebla, con la victoria del pueblo mexicano, y entonces él considera que tiene los méritos suficientes, ¿no? Y entonces, al ver que pues de nueva cuenta va a ser presidente Sebastián de Tejada, pues él se revela, ¿sí? Y comienza ahí a llamar, pues a luchar en contra de la reelección. Y entonces ante esa situación, pues él va a encabezar una rebelión, la rebelión de Tustepec. En Tustepec, pues publica un plan, ¿sí? Un plan de lucha, en la cual pues desconoce al gobierno del Lerdo de Tejada. Y a partir de ahí, pues comienza una lucha armada entre las fuerzas de Sebastián Lerdo Tejada y Porfirio Díaz, ¿sí? Con el paso de los días, con el paso de los años, pues Porfirio Díaz pues tenía una gran cantidad de admiradores, ¿no? ¿Sí? Lo consideraban un agente pues capaz de luchar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el primer semestre de Historia de Guerrero? Que aquí en Guerrero pues tenía un buen líder, ¿sí? Vicente Jiménez, y que luchaba en contra del gobernador Juan Álvarez, ¿sí? Que había una lucha tremenda, entonces él tenía admiradores en todo el país, y entonces todo esto le va a permitir a Porfirio Díaz pues salir victorioso, vence a Sebastián de Tejada, y ante esa situación pues él, Benito Juárez, entra a la capital del país, ¿sí? De la Ciudad de México, ¿sí? En noviembre de 1876. Pero Porfirio Díaz, de manera inmediata, no se declara presidente de México. Él considera que no puede, pues, al derrotar a las Fuerzas Armadas del Sebastián de Tejada, pues no puede tomar las riendas del gobierno. Y lo que van a hacer es colocar un presidente interino, un provisional, ¿sí? Ese provisional, pues se llama Juan N. Méndez. Entonces, a partir de diciembre, pues es elegido Juan N. Méndez. Y pues convoca a elecciones, ¿sí? Lanza una convocatoria y en las elecciones, pues gana Benito Juárez. Perdón, Porfirio Díaz, ¿sí? Que sería en noviembre de 1877. Entonces, Porfirio Díaz, pues vamos a ver de que va a gobernar a México de 1877 a 1911, que son 31 años de gobierno de Porfirio Díaz. Ante esa situación, pues digo, cuando estamos en los salones de clase, pues para motivar a los alumnos, pues uno lanza una pregunta, una pregunta de reflexión, y entonces le pregunta a los estudiantes si Porfirio Díaz es un villano o un héroe. Ustedes dirán, no, pues es un buen personaje, le permitió modernizar a México, construyó ferrocarriles, desarrolló la industria, desarrolló la agricultura, desarrolló la energía, empezó a alumbrar a las ciudades, comenzó la luz eléctrica, y entonces, pues mucha gente lo considera un buen presidente. Por otro lado, pues va a haber gente que también lo va a criticar a Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz, pues se va a reelegir 6
6 veces se va a reelegir, a pesar que él estaba en contra de la reelección, pero a partir de 1884, él le sigue como presidente de México. ¿Sí? Él entra en el 1877 como presidente y termina su gobierno en 1880. Y allí en 80 pues pone como presidente de México a su compadre, ¿sí? Pone a un compadre, Manuel González. Manuel González fue un agente que obedecía a Porfirio Díaz, es decir, a pesar que no era el presidente de México, Porfirio Díaz pues tenía una gran influencia sobre Manuel González, ¿no? Y entonces pone a su compadre como presidente, pero cuando su compadre termina en 1884, Porfirio Díaz se lanza de nuevo a la candidatura, gana la presidencia, pero a partir de ahí 6 veces se reelige hasta 1911. Y entonces, pues, mucha gente lo critica, mucha gente, hay una crítica fuerte. Posiblemente ustedes preguntarán, ¿y por qué el maestro Apolo? Pues es historiador, le gusta la historia, ¿sí? Les decía a ustedes que uno escribe libros de historia, y más mi emoción es el porfiriato, es decir, tengo más de 30 libros sobre el porfiriato, de educación, de minería, ¿sí? De cuestión política, de cuestión económica, de cuestión social. Entonces se ha analizado el porfiriato, pero aquí en Guerrero. Y entonces, posiblemente dirán, ¿y por qué se ha emocionado por el porfiriato? Miren, pues yo tenía un abuelo, ¿sí? Se llamaba Ángel Fernando. Él, pues, le tocó vivir el porfiriato. Mi abuelo, pues, le tocó vivir el tiempo de Porfirio Díaz. Y entonces uno lo visitaba, iba uno a visitarlo a él. Él tenía una tienda de comercio. Y entonces, pero desgraciadamente, pues, con la Revolución Mexicana, pues los revolucionarios llegaban a las tiendas, agarraban a la gente rica y la formaban y les solicitaban dinero, y si la gente que no le daba dinero, pues era asesinada. Entonces mi abuelo tenía tienda y pues se negó a entregar una cierta cantidad de dinero a los revolucionarios, y pues lo agarran a él y se lo llevan a la Ciudad de México pues a castigarlo. Pero en el camino, pues llevándolo en el ferrocarril de Acámbaro, Guanajuato, lo llevan a la Ciudad de México, y entonces él, pues para tratar de huir, se lanza fuera de un vagón, se lanza para afuera, es golpeado, se golpea la cabeza, queda sordo de por vida. Y él, pues digo, era comerciante y él se molestaba con los revolucionarios porque en ese tiempo, todos los revolucionarios tenían su billete, hacían un cartón, papel, y le ponían valor, 1,000 pesos o 100 pesos, un papelito, firmaba el general, fulano de tal, llegaban a las tiendas y pues con eso pagaban. Y entonces los comerciantes pues se quedaron con todo, costales de dinero, ¿no? A veces mi abuelo nos proporcionaba todos sus billetes, nos enseñaba costales de dinero, pues que no tenían un valor, pues eran cartoncitos, ¿sí? O billetes, cada ejército tenía su billete, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando les mandamos las notas a ustedes de la historia de Guerrero, ustedes ahí no sé si vieron billetes, hay un billete aquí en Guerrero de un banco que creó un revolucionario, ¿sí? En 1914 en la ciudad de Chilpancingo, ¿sí? Jesús H. Salgado, que era el gobernador, crea el Banco Revolucionario del Sur, billetes pues que no tenían un valor, pero solamente valían en Guerrero. Y entonces mucha gente, les digo, los critica, pero pues mucha gente dice, pues el porfiriato permitió el avance de México. Ahora bien, comenzamos primeramente pues viendo un inciso 1, que sería el proyecto de nación. Es decir, ¿cuál fue el proyecto de nación de Porfirio Díaz? Él tenía una visión de, crear un proyecto, ¿no? ¿Sí? Así como Benito Juárez y Lerdo, que tenían un proyecto
nacional, pues él también tuvo un proyecto. Y ese proyecto pues fue restablecer la paz, ¿sí? Fue restablecer la paz, ¿sí? Nosotros decimos orden. Y además comenzó con la idea de que con la tranquilidad del país, pues los inversionistas extranjeros iban a venir a invertir a México, ¿sí? Y eso se llama progreso. Entonces él va a tener un lema, ¿sí? El lema de Porfirio Díaz fue primero tranquilizar, el proyecto nacional de Porfirio Díaz fue tranquilizar al país, poner una paz, y entonces usaba como lema paz, orden y progreso. Es decir, él trató de que hubiera un orden, ¿sí? Que ya no hubiera un desorden, ¿sí? En aquellos años mi abuelo nos decía que pues, Porfirio Díaz, si alguien cometía un mal, mataba a alguien, pues lo mataban a él. Si ese señor hería a alguien y le cortaba, le hería un brazo, pues le cortaban el brazo, es decir, era castigado, no como hoy que pues lo vamos a meter a la cárcel y que pues las leyes lo defienden, que derechos humanos y todo, ¿no? En aquellos años no había derechos humanos, había una represión, la gente que cometía males pues era castigado, ¿no? Entonces, este es el proyecto de nación y pasaríamos a ver un inciso 2, que sería el aspecto económico. Entonces, les decía, Porfirio Díaz trata de que esto se tranquilice, de que el país pues tenga una tranquilidad, ¿sí? Y esa tranquilidad pues va a permitir el desarrollo de la agricultura, va a permitir el desarrollo de la minería, va a permitir la construcción de ferrocarriles, va a permitir el avance eléctrico, va a comenzar a pues, las fábricas que comienzan algunas ciudades como Guadalajara, Puebla, Monterrey, la Ciudad de México a ir creando toda una industria, ¿sí? Que comienza a irse impulsando. Pero, pero en este aspecto económico tenemos que hacer también, tenemos que señalar que Porfirio Díaz contó con todo con todo a nivel mundial, contó con el aspecto mundial, cómo se movía a nivel mundial, se estaba moviendo el aspecto económico. Entonces, en esos años les decía Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, España, comenzaron a acumular riqueza y esa riqueza, esos recursos monetarios, los comienzan a sacar de su país y los llevan a otro país a invertir. Y entonces estos países que sacan dinero y lo invierten en otro país, pues comienzan a llamársele pueblos imperialistas, ¿sí? El imperialismo, ustedes saben que pues ahorita nosotros aquí en México vivimos en el capitalismo y el capitalismo tiene una fase superior, ¿sí? Que se le llama imperialismo. Y el imperialismo consiste en que los países agarran dinero y lo comienzan a invertir en otro país, en industrias, en minería, en energía eléctrica, es decir, comienzan a ir invirtiendo este capital. Y entonces, estos pueblos, pues contaron, es decir, invertían por las facilidades que les daba el gobierno, ¿sí? Es decir, Porfirio Díaz les daba grandes facilidades, hagan de cuenta, en esos años, si alguien quería un italiano, una colonia, hagan de cuenta, Porfirio Díaz, había muchos terrenos abandonados, y entonces para poder desarrollar el país, pues comienza a traer colonos extranjeros. Esos colonos extranjeros pues venían desde Italia, ¿sí? Aquí en Nueva Italia, cerca de Lázaro Cárdenas, estaba una hacienda muy famosa de unos italianos, los Enzo Cusi. Y entonces, pero Porfirio Díaz les pagaba, ¿sí? Les pagaba el viaje, les daba maquinaria, les daba tierras, entonces pues, venían. Pero se los daba a los extranjeros, no a los mexicanos, a los indígenas no les daba nada. Entonces él comienza a tener una preferencia por los pueblos extranjeros, ¿sí? A los pueblos imperialistas. Y así,
Entonces comienza a desarrollarse toda una cuestión que se le llama imperialismo. Nosotros cuando vemos, cuando ustedes estén en un quinto semestre, van a ver una materia que se llama economía y ahí pues van a ver todo esto de los modos de producción, ¿no? Que México ha tenido varios modos de producción, ¿sí? Entonces, hoy estamos viviendo lo que es el capitalismo y ese capitalismo tiene una fase que se llama imperialismo, que nosotros decíamos hace años cuando llegamos aquí a la universidad, hace 40 años, los maestros explicábamos de que pues los países capitalistas estaban viviendo su última etapa del imperialismo y les señalamos a los jóvenes que todos los países que llegaban al imperialismo después pasarían a vivir en países socialistas, se convertirían en países socialistas, pero eso pues digo, era una teoría falsa porque no, hasta la fecha no se ha podido cumplir toda esa teoría que hablábamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces señalábamos eso, que los pueblos desarrollados como Estados Unidos, decíamos Estados Unidos vive en el capitalismo, pero pues va a ser el primer país que va a llegar al comunismo. En el comunismo no hay propiedad privada, no hay riqueza, toda la riqueza está repartida entre todos, pero eso pues no se ha dado. Entonces sería el aspecto económico, ¿no? ¿Sí? Poner tranquilidad, traer inversiones y pero primero hay que pacificar el país. Primero lo pacificamos, traemos inversionistas, les damos facilidades, no les cobramos impuestos, les regalamos terrenos, los trabajadores pues cobraban barato, 25 centavos, trabajaban 15 horas de jornada, todo estaba en manos del capital extranjero, todo estaba en manos de capital extranjero. Y entonces a partir de ahí, pues veríamos algunos aspectos de la economía mexicana. Primeramente tenemos que señalar que Porfirio Díaz contó con un brazo derecho, con alguien que lo dirigía la economía. Entonces tuvo un buen ministro de Hacienda. Ese ministro de Hacienda pues, era José Yves Limantour. Ese señor José Yves Limantour pues tenía un origen francés y este señor como ministro de Hacienda pues va a regularizar todo el aspecto económico, ¿sí? Va a cuidar que haya recursos, va a tratar de regular toda la deuda pública, toda la deuda que tenía México con el extranjero, pues va a tratar de irlo regularizando. Y entonces con este señor, pues la economía mexicana va a ir creciendo, ¿no? A pasos acelerados. Y entonces estaríamos viendo de que pues todo, les decía, estaba en manos de capital extranjero, ellos manejaban todo el capital extranjero. La gente rica mexicana, los que eran ricos, lo que hacían era unirse con los extranjeros, es decir, como ayudantes de ellos, ¿sí? Como accionistas. Y entonces ellos le ayudaban a conseguir negocios y todo, pero los dueños de la riqueza eran los extranjeros. Y empezaríamos viendo algunos aspectos de la economía mexicana, ¿no? Estaríamos viendo la industria. Hagan de cuenta, la industria estaba en el capital extranjero, ¿sí? Y ese capital extranjero, pues, estaba en manos de lo que es Francia, Estados Unidos, España, Holanda, ¿sí? Y entonces, esta industria pues va a florecer en el aspecto textil y en el aspecto alimentario, pero toda la riqueza estaba en manos de los extranjeros. En el aspecto de la minería, lo mismo, ¿sí? La minería, ¿se acuerdan ustedes que había decaído? ¿Se acuerdan ustedes que vimos la independencia de México y que había quedado México destrozado económicamente? Toda la minería, pues los que eran dueños de minas al ver la revolución, lo que hicieron fue tapar sus minas con tierra, con piedras, y entonces abandonado más de 10 años, pues esta minería fue muy difícil rescatarla, ¿no? Ya no había dinero, ya no había capitales,
y quedan abandonadas. Y entonces ante esa situación, pues los presidentes, desde Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, pues comienzan a traer capitales extranjeros, comienzan a invitar a que vengan a invertir su riqueza en México, ¿sí? Y les digo, les daba grandes facilidades. En ese tiempo, si alguien tenía una mina, si alguien descubría una mina, esa mina era suya, no era del gobierno como hoy, ¿sí? Entonces eran dueños ellos. De si yo encontraba una mina, mi mina era mía, yo soy el dueño. Y entonces este va a ser el aspecto minero. Comienza a ir destacando la cuestión del petróleo, ¿sí? En 1901, el Porfirio Díaz pues va a comenzar a dar concesiones a compañías petroleras, pues que vengan a explotar el petróleo en México, ¿sí? Entonces en estos años pues comienza todo un desarrollo del aspecto del petróleo, ¿no? ¿Sí? Que era el oro ya, era oro, ¿no? ¿Sí? Era el oro negro. Y entonces pues los países comienzan a invertirlo, Estados Unidos, Inglaterra. Luego pasaríamos a ver los ferrocarriles, ¿sí? Cuando llega Porfirio Díaz al país, pues solamente va a encontrar el ferrocarril México-Veracruz, ¿sí? Que fue inaugurado por Lerdo de Tejada. Y entonces Porfirio Díaz pues considera que había que desarrollar las vías de comunicación. ¿Para qué? Pues al desarrollar las vías de comunicación, que era el ferrocarril, pues esto va a permitir transportar productos de una región a otra. Y entonces los capitalistas, si no había vías de comunicación, pues no iban a invertir sus capitales. Entonces con México comienza a desarrollar sus vías de comunicación. Con Porfirio Díaz, pues se van a construir cerca de 20,000 kilómetros de vía férrea. Es decir, todo va a estar conectado. Es decir, la Ciudad de México, todo va a estar conectado con Veracruz. Aquí también vemos de que pues hay un proyecto para construir ferrocarril hasta Acapulco. Desgraciadamente, pues no llegó el ferrocarril aquí a Guerrero, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que pues va a ser inaugurado el ferrocarril México, Cuernavaca, Iguala? Va a ser inaugurado en 1899, siendo gobernador Antonio Mercenario, ¿no? Entonces el ferrocarril no llega a Acapulco. Y entonces toda esta región pues queda abandonada, solamente la parte norte, Iguala y todo eso queda comunicado con el país. Y entonces todas las vías de comunicación estaban conectadas con Estados Unidos. Es decir, ellos invertían su dinero, Estados Unidos, y todo lo conectaban con ellos. La mayoría de inversiones del ferrocarril pues eran extranjeras, ¿no? ¿Sí? Principalmente los ingleses. Entonces Porfirio Díaz, tratando de que la gente construyera ferrocarriles, pues les daba ayuda económica, les regalaba los terrenos, les regalaba, si encontraban alguna mina en el camino, pues eran suyos de la compañía ferrocarrilera, ¿sí? Además, pues les ayudaba con 12,000 pesos por kilómetro construido. Entonces les daba grandes concesiones y esto va a permitir que a nivel pues nacional se construyan 20,000 kilómetros de ferrocarril, ¿sí? Después de Porfirio Díaz, pues ya no se construyó ninguna vía férrea, ni Madero, ni los presidentes que siguieron, Venustiano Carranza, ya no se construyeron ferrocarriles, ¿sí? Todos los ferrocarriles que existieron, pues se dieron con Porfirio Díaz, pero a partir de ahí, pues ya no, hay un abandono. Va también a crecer la banca, es decir, los bancos comienzan a tener un desarrollo con Porfirio Díaz, ¿sí? En ese tiempo de Porfirio Díaz, comienza el interés de crear un banco. Entonces, en 1884, siendo presidente Manuel González, pues comienza a plantear la creación de bancos. Ahí pues nace el Banco Nacional de México. Este banco entonces había nacido en 1881, los franceses habían creado y los españoles habían creado dos bancos, un banco mercantil y un banco nacional.
Había dos bancos en México en 1881 y entonces en 1884 hubo una crisis económica y entonces el gobierno de Manuel González comienza a pensar en fusionar estos dos bancos y los junta a estos dos bancos y nace lo que es el Banco Nacional de México. Y entonces estos bancos comienzan a prestar dinero, recursos económicos a los industriales, a los agricultores y todo, y comienza a desarrollarse la economía. Imagínense ustedes si hay un comerciante que vivía de una región a otra región, hagan de cuenta de México, si vivía en la Ciudad de México y quería ir a Puebla a comprar productos, pues era muy complicado llevar monedas, ¿sí? Monedas de oro o de plata, eran pues, costales. Y entonces ya con el billete pues se facilitó todo el intercambio económico, entonces dio grandes facilidades. En aquellos años pues comienzan a aparecer una serie de bancos en todos los estados. ¿Se acuerdan ustedes que les decía que era un gran negocio en esos años? Para crear un banco había que tener 500,000 pesos y el gobierno le permitía a ellos hacer casi cerca de 2 millones de pesos en billetes. Entonces yo le invertía medio millón y el gobierno me permitía hacer 2 millones de billetes, entonces pues era un gran negocio, imagínense, me ganaba 1,5 millones. Entonces pues comienzan a crear bancos, el banco hipotecario, el banco mercantil, y además todos los estados pues, comienzan a desarrollar sus bancos. Este, luego pues comienza también este, la propiedad territorial. ¿Sí? En esos años, Porfirio Díaz, pues para atraer dinero, para atraer gente que viniera a trabajar la tierra en México, pues comienza a plantear de que todas las tierras que no tenían título de propiedad, pues había que venderlas. Y esas tierras que eran vendidas de esa manera, pues se les llamaba terrenos baldíos. En esos años los terrenos baldíos eran los que no tenían título de propiedad. ¿Sí? Y les decía, no se ganaba nada con repartírselo a los indígenas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos de que Benito Juárez pues reparte la propiedad eclesiástica, la reparte a los indígenas, pero los indígenas no tenían dinero, cómo invertir en la agricultura, en todo lo que decían los indígenas, pues era hacerse dueños de la tierra y luego la vendían a los extranjeros. Entonces, pues la propiedad se fue acumulando otra vez en grandes latifundistas, ¿no? ¿Sí? En grandes latifundistas a nivel nacional. Y ese sería el aspecto económico, es decir, de todos los aspectos de las actividades económicas. Entonces todo estaba en manos de extranjeros, eso tenemos que hablar. Los ferrocarriles, los que dirigían el ferrocarril eran extranjeros, ¿sí? Los mexicanos eran los chalanes, ahí eran los ayudantes, pero todo estaba en manos de ellos. Y pasaríamos a ver la cuestión política. Miren, en la cuestión política, eh, Porfirio Díaz, pues digo, contó con un gran, pues digo, con una base ya educativa. ¿Se acuerdan ustedes de que les decíamos que con Benito Juárez se había creado la Escuela Nacional Preparatoria? Y en esa Escuela Nacional Preparatoria pues iban los jóvenes universitarios a prepararse. Y en esa escuela preparatoria creada por Gabino Barreda empezó a desarrollarse una filosofía positivista. Esa filosofía positivista pues tenía principios. ¿Cuáles eran sus principios? ¿Sí? Era el amor, el orden y el progreso. Entonces, ese era el lema, ¿no? Amor, orden y progreso. Entonces, todos los que llegaban ahí a esta escuela preparatoria, pues, se van a educar, con una filosofía. Esa filosofía se llamaba positivista, ¿sí? Y era una filosofía, pues, que defendía al capitalismo a capa y espada. Además, pues, esta filosofía positivista, pues, era gente que, pues, traía, la gente explicaría los fenómenos a través de un aspecto razonable, ¿no? ¿Sí? Y entonces,
educación, pues va a permitir que en esta escuela se comience a ir formando un grupo que va a recibir el nombre de científicos, ¿sí? Pero no vayan a pensar que eran científicos porque creaban ciencia, no se llaman científicos porque son los que le van a ayudar a Porfirio Díaz a gobernar el país, ¿sí? Pero estos científicos, ¿sí?, en su mayoría, pues eran dueños de grandes propiedades, ¿sí?, dentro de la política, controlaban el Congreso, controlaban la Cámara de Senadores, diputados, y entonces, esto es, en la cuestión política, ¿no? Y entonces Porfirio Díaz, tenía un lema: a todos los que le ayudaban, pues les daba, los recompensaba, pero a todos los enemigos los va a perseguir hasta exterminarlos. Entonces, Porfirio Díaz lo que va a hacer es exterminar la oposición. En aquellos años, ustedes van a decir, ganó las reelecciones, 6 veces ganó, porque no había oposición, no tenía opositores, y los que habían sido los que eran de oposición, pues los compraba, les daba propiedades, les daba un hueso político, económico, y se lo ganaba. Pero a todo aquel que era contrario a él, lo exterminaba. En esos años no va a haber libertad de prensa. Si alguien criticaba a Porfirio Díaz, lo atacaba, el periódico, eran encarcelados. Los agarraba y los llevaba a San Juan de Ulúa, a Veracruz, allá al castillo, allá eran encarcelados, a la fortaleza. Y entonces todo era reprimido, jóvenes, ¿sí? Entonces, esa es la situación del país, es decir, era un control férreo. Porfirio Díaz controlaba todo el control del país. Y por eso, pues nadie le decía nada, ¿no? Sí. Entonces, sería esa cuestión. Y después pasaríamos a ver el aspecto social. En este tiempo, pues ya hay una división de clases. Había estratos sociales, pero estos estratos pertenecían a una clase social. Y entonces, pues mucha gente en los libros, pues pone que había una aristocracia, una clase alta, una clase media y una clase baja. Entonces, pues la clase baja, pues era gente que no tenía derechos políticos, no podía, pues digo, tener ningún derecho. Entonces eran explotados, eran la gente, pues, que vivía en el campo, que tenía que trabajar, pues trabajaba de 15 a 18 horas diarias de trabajo, ¿no? ¿Por cuánto le pagaban? 25 centavos era el salario en ese tiempo. Y todo esto, pues, va a provocar, pues, un gran descontento a nivel nacional, ¿no? ¿Sí? Cuando vimos la historia de Guerrero, vimos de que hubo 41 levantamientos populares. Aquí en Guerrero hubo 6. Entonces había descontento, es decir, no era todo también, pues, había un gran descontento en el país. Y por último, pasaríamos a ver la crisis política y económica del Porfiriato. Es decir, así como había un gran auge económico, pues también Porfirio Díaz, pues, tuvo repercusiones. Y entraríamos a ver de que en 1907 va a haber una crisis económica a nivel mundial, va a haber una crisis, ¿sí? Va a haber una crisis, no va a haber dinero, no va a haber recursos. ¿Por qué? Porque pues llegó el momento en que todo el mercado comercial, pues estuvo saturado, había un montón de productos, ¿sí? Había un montón de productos, pero esos productos no eran comprados porque la gente no tenía recursos económicos, ¿sí? Habían los bancos, en ese tiempo, pues fueron los primeros que sintieron la crisis, ¿sí? No tenían dinero, y la gente que les debía llegaban y le decían, oye, págame, pero ¿con qué le pagaban si no tenían dinero? Y entonces los bancos, pues también ya recortan, empiezan a quebrar los bancos aquí a nivel nacional. Aquí en Guerrero, pues la banca en Guerrero también sufrió la crisis, ¿sí? El Banco de Guerrero. Entonces todos los bancos, pues, comienzan a recortar sus préstamos, ya no les dan préstamos, tienen problemas para que le pague la gente, la gente que les adeudaba, y todo esto, pues, va a provocar una crisis
no va a haber venta de productos, no va a haber gente que compre, entonces comienza a entrar nuestro país en una gran crisis. Y luego estaríamos viendo el descontento de los campesinos, ¿sí? Los campesinos pues estaban descontentos porque pues su mayoría de tierras pues habían sido despojados de sus tierras, entonces había un descontento a nivel nacional. Los campesinos habían sido despojados. Después los obreros pues también comienzan a luchar por sus derechos para que haya mejores condiciones de vida para ellos y vamos a encontrar que en 1906 va a haber una huelga en una minería, la huelga de Cananea en Sonora, 1 de junio de 1906. Y entonces en esa huelga pues va a ser reprimida por los Rangers, que eran pues en la parte norte de nuestro país, los Rangers eran como policías, y entonces estos señores pues reprimen el movimiento, hacen un matazón y pues digo, va a ir provocando un descontento a nivel nacional. Después vamos a encontrar que en enero de 1907 va a haber una huelga en Veracruz, una huelga industrial en Río Blanco. Y entonces, pues los obreros, digo, aquí también es reprimido este movimiento y pues comienza un descontento pues, nacional. Y por último estaríamos viendo de que en 1908 viene un periodista de los Estados Unidos a entrevistar a Porfirio Díaz cómo veía el país. Y entonces él explicaba de que el país ya estaba maduro y que había condiciones para que él no se volviera a reelegir y que por lo tanto pues había que hacer elección, había que hacer una elección libre y que él ya no iba a participar en 1908. Pero llegamos entonces ante esa situación, había un general llamado Bernardo Reyes, que era gobernador de Nuevo León. Y este gobernador tenía una gran presencia a nivel nacional, porque también había sido ministro de guerra. Y entonces él pues comienza a ir formando sus grupos para luchar por la presidencia de México. La gente pensaba que era el candidato fuerte de Porfirio Díaz. Y entonces, pero llegamos a 1910 y Porfirio Díaz, pues de nuevo, otra vez, busca la reelección, ¿sí? Porque siente otra vez, pero desgraciadamente Porfirio Díaz, pues ya tenía 70 años. Y entonces pues, la gente pensaba, y el día que muera Porfirio Díaz, que el día que se muera, ¿cómo nos vamos a quedar sin Porfirio Díaz? Y entonces Porfirio Díaz, lo que va a hacer, pues es crear la vicepresidencia, un vicepresidente, y para eso, pues va a poner a Ramón Corral como vicepresidente. Entonces esta va a ser la fórmula que se lanza a las elecciones. Madero, pues que era opositor, pues va a ser encarcelado. Y entonces, pues gana las elecciones de nuevo y hay un gran descontento, ¿no? Hay un gran descontento entre ellos mismos, entre la gente de Porfirio Díaz, porque Bernardo Reyes se siente molesto de que pues él soñaba con ser presidente de México y pues al decirle que no, pues digo, va a provocar una gran crisis. Entonces Bernardo Reyes pues trata de que platicar con Porfirio Díaz para que por lo menos él sea el vicepresidente, que sea la fórmula, pero Porfirio Díaz no lo acepta, lo que va a hacer es tratar de sacarlo del país, mandarlo como embajador a Europa. Y entonces digo, hay un gran descontento a nivel nacional y todo esto va a provocar una crisis que va a iniciar lo que es la revolución. Miren, por la extensión de este tema, les vamos a pedir a ustedes que pues también lo realicen en una cuartilla. Y entonces, haríamos un resumen, ¿sí? Entonces, ustedes anotarían de que en diciembre de 1876, pues Porfirio Díaz se rebela en contra de Sebastián de Tejada, derrota a las fuerzas de Lerdo, pero él no toma la presidencia, la toma Juan N. Méndez. 2. Juan N. Méndez
lanza una convocatoria y lanza una convocatoria y esas elecciones pues son ganadas por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia en diciembre de 1877. Y les decía, pues ahí ya ustedes dirían en 1880, cuando termina su periodo, pone como presidente a su compadre Manuel González. En 84, cuando termina Manuel González, se lanza otra vez Porfirio Díaz, otra vez se registra, y de ahí 6 veces vuelve a reelegir. Después pasarían ustedes a señalar cuál sería el proyecto que realiza Porfirio Díaz. ¿Qué fue lo que hizo Porfirio Díaz? Primero estarían con un inciso, nosotros diríamos el primer inciso A, sería que primero buscó la pacificación del país para atraer capitales extranjeros. En el inciso B anotaríamos que pues, lo que va a hacer Porfirio Díaz pues, también va a ser controlar el ejército. Es decir, para poder tener el control del país, pues va a tratar de que pues de controlar el ejército, ¿no? Sí, para tenerlo en sus manos. En el inciso C, ustedes anotarían que Porfirio Díaz busca el reconocimiento a nivel internacional. Es decir, Porfirio Díaz no es reconocido como presidente, ¿sí? Porque la mayoría de pueblos de Europa y de aquí también los Estados Unidos, pues consideran que no es legal lo que había hecho, ¿no? Que consideraban que había llegado a ser presidente a través de una revolución. Y entonces él va a tratar de que lo reconozcan como presidente. Y por eso ustedes van a ver de que él le dio grandes facilidades a Inglaterra, a Francia, a Holanda y más a los Estados Unidos para que lo reconocieran como presidente. Entonces trató de darles facilidades a los inversionistas y todo. Y esto va a permitir que lo reconozcan como presidente de México. ¿Sí? Cuando veamos el tema de la Revolución Mexicana, vamos a ver que ya también los extranjeros consideran que ya no es necesario Porfirio Díaz cuando inicia la revolución y que ahora había que apoyar a Francisco y Madero, que era la opción. En el inciso D, veríamos de que él va a tratar de tener el control del Congreso, es decir, para poderse reelegir y tener el control, va a tratar de tener el Congreso en sus manos. En el inciso E, ustedes anotarían de que Porfirio Díaz va a tratar de acercarse con la iglesia. Es decir, se acuerdan que Juárez, aplicando las leyes de reforma, también este amigo de Lerdo de Tejada, también igual, ¿sí? Que trata de expulsar a los jesuitas en 1873. Entonces había una lucha entre la iglesia y estos gobiernos de Lerdo y de Lerdo y de Benito Juárez. Y entonces con Porfirio Díaz no, Porfirio Díaz trata de ganarse a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia le ayude a él a tranquilizar al país. Y entonces él lo que va a hacer es suavizar la aplicación de las leyes de reforma, es decir, las va a suavizar, se va a ganar a la iglesia para que éste le ayude a gobernar el país. Y en el F, el inciso F, pues vamos a notar de que Porfirio Díaz, para tener el control del país, pues va a colocar los gobernadores, es decir, todos los gobernadores, pues los va a colocar él, ya lo vimos en Guerrero, que Guerrero solamente va a tener como gobernador durante el porfiriato a un personaje que era Diego Álvarez, todos los demás eran fuereños, ¿sí? Eran todos de fuera, entonces eso va a ser él, va a colocar los gobernadores para tener el control de todo el país. Y por último, anotaríamos de que su ministro de Hacienda, José Ibel Limantur, pues reorganiza la hacienda pública. Y a partir de ahí, pues empezaríamos con otro inciso. Ustedes harían su resumen, viendo la crisis política, le podían poner como título la crisis política y económica. Y les decía a ustedes que hubo una crisis en 1907. Ustedes anotarían que ahí, pues,
los mercados se llenaron de productos, había una gran cantidad de productos acumulados y es que no se podían vender, no se podían vender porque pues no había recurso económico que comprarlo, y al no producir, al no comprarse los productos, lo que van a hacer las empresas pues es cerrar sus negocios. Después se notarían de que empieza un descontento y ustedes se notarían que pues va a haber una huelga de obreros en la huelga de Cananea, ¿sí? En Sonora. Después ustedes anotarían que pues va a haber una huelga también, una huelga textil en Río Blanco, Veracruz, ¿sí? Ahí que los obreros comienzan un descontento y estarían viendo de que después ustedes estarían viendo que en 1908 hay una entrevista entre Porfirio Díaz y un periodista llamado James Creman, ¿sí? James Creman. Y allí le promete a él que no va a participar en las elecciones y que pues esto va a provocar de que el gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, pues se sienta defraudado ya que él consideraba que era el personaje a suplir a Porfirio Díaz. Jóvenes, pues tengan buenas tardes. Y esto sería el bloque 3. A partir de aquí, pues ya sería la tercera evaluación. Yo espero que no me fallen y que pues todos saquen 10 de calificación, ¿no? Tengan buenas tardes y nos estaríamos viendo.